Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, por si no me conocen, y esto es Nocturno Design Blog. En el video de hoy vamos a ver cómo confeccionar el panty Marilyn, que es uno de los panties de mis combos de trajes de baño. Este panty es un talle alto y es un diseño reversible. Para esta muestra voy a estar utilizando dos telas, una Pacific Plus en color negro y esta otra en estampado que me regaló mi amiga Natalie. Y para este diseño vamos a utilizar solo la máquina overlock, fileteadora o remalladora. Este diseño es muy fácil de hacer. Les voy a mostrar cómo hacer un diseño de reversible cerrando el panty por la parte de abajo, es decir, por la parte de la entrepierna, pero también se puede hacer cerrándolo por uno de los costados. A mí me gusta más por la entrepierna porque se va a notar menos la costura que vamos a hacer a mano. Vamos a empezar tomando el delantero y el posterior de nuestro panty. El delantero es el que es más largo y vamos a ubicar las dos piezas derecho con derecho de la tela y vamos a cerrar lo que es la entrepierna y la cintura. Vamos a coser con la fileteadora con puntada de 3 o de 4 hilos y margen de costura de 6 milímetros. Ahora que ya tenemos el delantero y el posterior cosido, cada uno con la pieza de su contraparte, vamos a introducir uno de ellos por el otro de ellos y vamos a alinear muy bien la parte de los costados. Ya con los costados alineados, derecho con derecho, la parte externa con la parte externa y la parte interna con la parte interna, vamos a coser también con la fileteadora en forma tubular. En este punto es muy importante que las costuras de la cintura y la entrepierna nos coincidan perfectamente. Esto es para que el panty no se vaya a ver desfasado. Así es como se ve y hacemos lo mismo del otro lado. Ahora que ya tenemos algo así, le vamos a dar la vuelta por la parte de abajo que aún no hemos cosido. Lo volteamos todo hacia el derecho. Y así es como debe estar quedando. Ahora vamos a juntar esta parte de la entrepierna con esta parte de la entrepierna. Obviamente la parte que está estampada con la que va estampada y la negra con la negra. Voy a juntar con un alfiler. En este paso sí considero importante poner un alfiler y voy a empezar a coser también de forma tubular hasta el punto en que me quede más o menos un espacio de unos 4 centímetros. Ahora que tenemos algo así, simplemente le damos la vuelta hacia el derecho y como pueden ver, ya por este lado está cosido y aquí simplemente nos queda una abertura. Esta abertura la voy a cerrar con aguja de mano. Simplemente voy cosiendo con puntada invisible y lo dejé de la parte del negro porque siento que es donde menos se va a notar esta unión. Al final este es el resultado del panty. Como pueden ver, tiene muy poquitas costuras. También, si ustedes quieren, pueden aplicar un elástico de 4 milímetros en la costura de la cintura para darle un mejor soporte a esta prenda. Sin duda es una excelente opción para empezar nuestro emprendimiento de trajes de baño. Lo podemos sacar en todos los colores y en todos los estampados que nosotros queramos. Ya saben que el molde lo encuentran en individual en mi tienda online y también está dentro de los combos de trajes de baño de la sección combo emprendedor. Moldes en combo pensados
pensado para todos los emprendedores. Entre más moldes llevas, mayor es el descuento. El link se los voy a dejar en la descripción de este video. Déjenme saber qué les pareció en los comentarios de abajo y no olviden suscribirse y darme un like si les gusta este tipo de contenido. Ya saben que estoy publicando videos todas las semanas y que me encuentran en mis redes sociales, así que les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.